Buenas tardes, niños y niños. ¿Cómo pasasteis las fiestas? Estoy segura de que muy bien. Con la familia, teniendo todo el tiempo del mundo, ya que ahora no tenéis escuela. Pero entá queda la fiesta que más vos gusta, los Reis Magos. Estaréis naguando por un regalín, pero si no vos traen muchas cosas, no vos esmolezáis. Acordáis-vos de que hay muchos niños del mundo que, lamentablemente, no tienen nada de nada. Pero nos tenemos que comenzar ya el programa por el principio, con la sección Les Nuestras Noticias, donde dos niños de Sariego, Belén y Rodrigo, van a hablar sobre el tiempo que ven los más pequeños de la casa de la televisión y también se atreven a dar de ellos consejos sobre la tele. Si nos fixamos na xente, parece que nestes fechas tan señalaes todo el mundo lle máis feliz. Pero podemos medir la felicidad? Si queréis saberlo y también lo que fai feliz a la xente, non deixáis de escuchar los oyentes, porque además de eso van a comentar las noticias que más os gustaron y los que menos en este año. Buenas tardes, niños y niñas, nestes fechas tan especiales. Belén y Rodrigo venimos a contaros noticias también muy especiales. Todas las noticias que vamos a decir son verdad y nada más que verdad. A mí, dame miedo equivocarme, decir cualquier tontería. Non te molezas tanto. Fai como Vicente Fox, que fue el presidente de México, y en una entrevista reconoció que era cuando decía cualquier bobería. Y si un presidente puede decir boberías, dos inocentes rapazos podrán meter la pata hasta el cuezo. ¿Non te parece? Ya, pero según la noticia que vamos a contar, los niños se escuchen más a la tele que a los maestros. Pero eso porque según datos de la Consellería de Educación de Cataluña, entre 1.000 y 1.500 horas son lo que pasan los niños al televisor. Y nada más están 800 o 900 horas en la escuela. Y claro, en una guía que sacó la Consellería de Familia y Asuntos Sociales, dicen que los niños de menos de 3 años no pueden ver la televisión, que el aparato tiene que ir fuera del cuarto, que tenemos que escoger el programa en antes velu y que lo mejor es que los padres lo vean con los fíos. Además, que no hay que tener miedo de que los niños se aburran por no ver la televisión, porque cuanto menos la vean, más creativos van a ser. Oye, a ver si después de estas recomendaciones no nos va a ver ni Dios. No, que no es su programa y es muy educativo. Con toda seguridad, todos los padres y niños lo escuellen. Además, lo que no se puede hacer es dejar las cosas a la mitad. Si uno se pone a ver de algo programado y gusta, tiene que seguir viéndolo. Dígotelo yo. Y este programa, más de tener calidad y en forma prestoso. Anda, déxalo para praga, Falagón. Escucha, en Navidad todo el mundo puede ser más feliz, pero ¿puede medirse la felicidad? Pues ahora los científicos dicen que la felicidad puede medirse. Una de las conclusiones que llegaron es que a pesar del aumento de la riqueza en los últimos 50 años, la xente non é más feliz. Pero non crean que en África, por exemplo, la xente é máis feliz que en Estados Unidos. Non. Para ser felices necesitas un techo onde dormir, comida, ropa, pero nada más. Muchas cosas materiales non nos faen máis felices. Yo propongo, entonces, que la xente que tiene tantos perres, y además, según las estadísticas, non lles dan felicidad, les compartan con la xente que pasa fame, que son muchos millones en el mundo. Sería un mundo perfecto. Claro, total, comprar un coche nuevo muy caro o una casa con 1000 cuartos, danos felicidad. Pues sí, pero el facto desaparece al poco tiempo. Así na que yo bobería, dígotelo yo, y dícenlo también los investigadores. Oye, pues entonces, según esos investigadores tan listos, ¿qué es lo que nos aporta la felicidad? No hay una llave para la felicidad, pero hay unas villas de ingredientes que echen un gabito. En primer lugar, la familia y amigos. Cuantas más relaciones tengamos y más fonderes, mejores efectos para el organismo. La amistad y la felicidad tienen propiedades protectoras para el organismo. Así una me casa vive 7 años más que un soltero y una mujer casada 4. ¿Y por qué la mujer vive menos? Vete tú a saber. Y un misterio. El segundo ingrediente en la vida es creer en algo más poderoso que uno, o tener una filosofía de vida. Y el tercero es hacer proyectos a largo plazo. Proyectos que te encandilen y den un sentido a la vida. Así que si quieren ser felices en Navidad o en cualquier otra fecha del año, a cuidar de la familia, de los amigos, creer en algo y a tener buenos proyectos. Oye, ¿valdrá ese proyecto mío de tecnología? Porque mira que me llevo tiempo hacerlo bien. Anda, calla y escucha. Falando de Navidad, ¿tú sabías que los niños de agora no quieren bicis? Los Reis Magos tienen encargados una retafila de ellos y los rapazos van y no les piden.
Esa muestra de que los más pequeños no fan ejercicio. Pero las niñas siguen pidiendo los muñeques y por eso dicen que son más creativas. Además, a partir de 7 o 10 años, los videojuegos suben y con más de 10 arrasen. Pero a nos gustaría señalar de ellas noticias como prestoses y otras como absurdes en Navidad o cualquier fecha del año. Vendes un champán a 1000 euros la botella. Hay que avisar que, por muy rico que sea, como hicimos en antes, no nos va a dar la felicidad. Y mira tú cuántas cosas podían hacerse con esos perres. Otra noticia que nos parece una patochada y es que en China están pensando en hacer más centros de bienestar para perros, donde van a relajarse al célebre baño termal japonés o a nadar en una piscina. Hay que querer a los mascotes, pero en sin pasarse. Sin embargo, gustónos mucho que un comerciante de Etiopía convirtiese viejos casquetes en proyectiles de máquinas de café. ¿Qué creatividad más bien empleada? A ver si con el tiempo logramos convertir todos los armes en algo productivo para la felicidad. Hay que comentar ello en forma. A mí gustaría ir a París. Allí sí que seríamos en forma felices. Felices en París. ¿Pero qué tiene París que no tenga Asturias? Pues que celebraron la segunda jornada internacional del libro Guinness. Podías ir con quien te petara. El mozo o la moza, el jefe, la abuela, un desconocido. Pues yo, para ir con mi abuela o con el director del colegio, no voy a París. Pero imagínate ir con las niñas más curiosas del colegio. Eso sí que nos daría felicidad. Fales del concurso de besos. Tú, si fueses, no batías un récord a besos. Con toda seguranza, dábente a maza. Pero como estamos en estas fechas tan especiales, vamos a despedirnos con un feliz Navidad. Vémonos el miércoles que viene. Vas a tener que conformarte mandando un besín por la tele a todos los mozos guapos. Así que, un beso muy grande y hasta luego. ¿Qué concello pertenece Turón? Al Caudal. Al concejo de Mieres. A Mieres. Mieres. A Mieres. Al concejo de Mieres. A Mieres. A Mieres. A Mieres. ¿Cómo es el escudo del concello? Tiene una corona arriba con unas llaves y unos tuerques en color marrón, un martillo. Pues mira, tiene una corona arriba, tiene 2 llaves, tiene 2 martillos, que bueno, será simbología de la mina, porque tampoco llega lo sepa muy bien, pero bueno, me imagino. Pues con una corona, 2 llaves y 2 martillos abajo, más o menos. Pues tiene una corona en la parte de arriba y tiene unas llaves y unos martillos. Pues mira, lleva una corona, 2 martillos y 2 llaves. Pues tiene marrón, así cuadrado, abajo acaba así ovalado, tiene una corona, tiene 2 llaves, tiene 2 martillos cruzados, que se supone que es el símbolo de los mineros. Pues tiene arriba una corona, tiene 2 llaves, 2 martillos y así color canela. Pues tiene una corona arriba, tiene 2 martillos, 2 llaves y es marrón. Aquí hay una gran riqueza de fauna. ¿Qué podemos encontrar en los bosques? Tenemos lobos, tenemos jabalís, corzos y, bueno, urogallos, por aquí alguno. Pues no sé, yo no soy cazadora, pero bueno, no sé, habrá jabalís porque hay gente que se queja y zorros. Lobos, corzos, jabalís, muchos animales. Jabalís y zorros. Pues encontrar jabalís, ciervos, hay también mucha perdiz. Pues puedes encontrar lobos, jabalís, urogallos, algún que otro oso habrá. Pues raposos, lobos, cerres, aguiluchos, buitres. Lobos, urogallos, jabalís. Pues lobos, jabalíes. En el Valle de Turón encontramos castilletes, que son, ¿cómo se llama alguno? El castillete, y por donde baja la jaula, donde van los mineros a trabajar. Está el castillete de Figaredo, el de San José, el de San Andrés, que no sé cómo se llama, Santa Bárbara y Espinos.
Aquí tenemos Santa Bárbara, tenemos San José, tenemos el de Espinos y es un castillete para bajar la jaula de los mineros. Pues donde baja la jaula y no sé, es que no sé ningún nombre. Los castilletes son donde baja la jaula las minas y, por ejemplo, el de la Rabaldana. Pues castilletes son donde baja la jaula para los mineros y tienes aquí está el de San José, el de la Rabaldana y el de Figaredo. Y el otro de por ahí para arriba que no sé cómo se llama. Pues son donde va enganchada la jaula, que sube y baja los mineros y saca el carbón. Y está el de Minas de Figaredo, que era el antiguo Pozo San José, el de Santa Bárbara de la Rabaldana y luego está el de Espinos, que está reformado hace poco. Es para bajar las jaulas a los mineros, de donde sale el carbón, y está el de Minas de Figaredo, el de Pozo de San José, el de Santa Bárbara y el de Espinos, que está renovado hace poco. Este mes fuimos al Colexio de Villapendi, en Turón, a facerles entrugues sobre este concello. En xeografía, la mayoría sacó un sobresaliente. Hai que decir que la entruga ya era bien fácil. A non ser unha muller que se despistó, todos sabían que Turón pertenece al concello de Mieres. La segunda entruga va de escudos y la verdad sorprendiónos que todos supieran con tanto detalle cómo y el escudo del concello. Todos se acordaron de la corona en riba de las llaves y de los martillos cruzados, símbolos de la minería. La tercera entruga y es sobre animales. Claro que en ese concello hay una riqueza de fauna, por eso casi todos dixeron en sin dificultad algunos. Por ejemplo, corzos, llobos, xabalinos, gallos monteses, ferres o picafalles. Y ya para acabar, vamos a una entruga de la mina. Como non podía ser de outra maneira, neste concello minero, todos sabían que la torre de metal que se pon en riba del pozo, la mina, onde se ayuga la maquinaria que fai subir e baixar la saula a les galerías, lle el casquillete. Tampoco tuvieron problemas sin decir de ellos castilletes, como el de San José, Santa Bárbara y el del Pozo Espinoso, que llena más y nada menos del año 1927. Y para acabar, escucharemos un cantarín del aula coral de San Pedro de los Arcos, dirigido por Cristina Álvarez, y después falaremos con Lisardo Llombardía, que fue nombrado va poco director del Festival Intercéltico de Loguián. Esperamos que vos presten les nuestras propuestas. Hoy tenemos con nos, en el Centro Asturiano de Uvieu, a Lisardo Llombardía.
nació en Llaviana, médico de carrera y además conocido por su labor en el Club de Prensa en la Nueva España, y es promotor musical y responsable de la casa de discos Fono Astur, además por su labor de llevar la Fundación Cultural Belenos. Desde abril del 2007 va a ser el nuevo director del Festival Intercéltico de Loguea, un evento musical de primer orden del mundo de folk y la música tradicional del Alto Atlántico. Junto a él tenemos a dos niñas de la Escuela del Baudilio, de Uvieu, Olaya y Cristina, que me van a engavitar, que me van a echar un gavito con la entrevista. Y yo creo que ya sin más, también ellos, porque si no después no tenemos tiempo. Olaya, ¿entames tú? A ver. Al parecer, é un honor ser director xeneral ou patrón dun festival tan importante. Non te dá pena deixar Asturias? Hombre, evidentemente, si deixara del todo Asturias daríame muchísima pena, pero de hecho non voy a dejarlo del todo, voy a estar trabajando todos los meses allí porque hay que estar, pero también de cada mes, en 10 días, vengo para mi casa, para estar entre la mi gente, o sea que en realidad no lo deseo del todo, tengo una pata aquí y otra allá. Lizardo, no llega a parecer y un honor, quiero decirte que sea un asturiano el que lleve un festival, lo que decían antes, esa categoría, yo creo que bueno, pues en el mundo folk debe ser de lo más prestigioso. A ti, que hay un poco de sorpresa, ¿esperabeslo? Hombre, esto lleva tiempo que se viene rugiendo, ¿no? O sea, hace como 3 años ya, pues de eso que te mandaban de ellos mensajes, y tal, no sé qué, y bueno, comentaban y tal, pero en realidad yo tuve ya una oferta formal en febrero de este año. Lo que pasa es que tal como me lo planteaban implicaba la migración y yo dije que no tenía ninguna gana evidentemente de marchar de Asturias y de desaniciarme de aquí, ¿no? Entonces fue por lo que dije eso, que no me convenía tal como me lo planteaban. Como ellos estaban enfocados en que fuera yo, pues entonces fue cuando empezaron a renegociar de discursos y tal, y cuando llegamos a este acuerdo que acabo de explicar a Olaya, ¿no? Y evidentemente y un gran honor y una gran responsabilidad, puedo asegurártelo. Yo sé muy bien lo que he hecho en Riva. Es un proyecto ambicioso. Ambicioso y además de mucho trabajo, porque hay que coordinar pues delegaciones culturales no solo musicales, también de libros, de cine, de muchos estalles de la cultura de los 8 países, digamos. De cine también. También hay sección de cine, también hay salón del libro, también hay conferencias, es decir, hay una actividad que además queremos que vaya también aumentando durante todo cada año, ¿no? O sea, también de la propia ciudad y en la región. Y luego, pues eso está todo relacionado con los gobiernos regionales de cada uno de los países que está representado en el Consejo de la dirección del festival. Y bueno, pues tiene mucha gestión de viaje, de contacto, y también no solo en Europa, también hay que de vez en cuando pues saltar el charco, ¿no? O sea que en realidad voy a vivir en un Airbus en vez de en un autobús. En un Airbus. Eso de poder viajar, eso de poder estar en 2 países, claro, sí, con culturas también y con otro idioma. Bueno, ¿qué tenías tú que Uruguay, Cristina? ¿Qué hacer para que te nomen director general de un festival tan importante? Bueno, pues habría que preguntarlo a ellos, porque en realidad... No, él sabe, la trayectoria. No es una cuestión de decir, o sea, que haya un plan, o sea, que haya que cumplir unas etapas, como... Ni un examen, cuando uno así. se va a examinar y cosas de estas, ¿no? Lo que sí es verdad es que, bueno, pues hay ellos conocen desde va muchos años, de hecho yo llevo a la delegación desde que Asturias principio de Tarayín, en el año 85. Entonces son 22 años de trabajo continuo con ellos, y entonces bueno, pues a Bultollos, que era la persona que mejor podía desendolcar el futuro, teniendo en cuenta que el actual director pues va a jubilarse a partir del 31 de marzo, y que entonces pues parece ellos a ellos que yo ya era la persona que mejor lo podía llevar, y entonces eso pues lo que estábamos diciendo. Hay que tener, lo que pasa es que hay humilde, hay que tener un currículo, hay que trabajar mucho, tiene que te gustar mucho y estar siempre ahí, pues eso, apoyando a los músicos, a la música tradicional, y entonces lleva, a pesar de que yo todavía mozo, lleva muchos años en ello. Pero también tienes otra cosina que decir. Y es el primer director español, además asturiano. ¿Vas a dirigir el festival hacia temas de la nuestra tierra?
Bueno, pues la música asturiana ya bien conocida fuera, valórese mucho. Aquí a lo mejor no nos decatamos de eso. Entonces lo que sí vamos a hacer es tratar de que haya una mayor presencia, pero bueno, al fin y al cabo en la línea que venimos haciendo, que en Loguián desde ya 20 años, ¿no? Que tiene mucha presencia de grupos asturianos. Lo que pasa es que a lo mejor aquí igual no llega esa información como debería de llegar. Entonces trabajar en esa línea para tratar también de equilibrar un poquitín la música de nuestro y también la presencia de la migración latinoamericana, que tenemos mucha presencia de gente que viene de Australia, de gente que viene de Nueva Zelanda, de Canadá, pero por ejemplo de América del Sur no. Y entonces en ese sentido yo creo que conviene compensar un poquitín esa otra estética que creo que hay que incorporar. Y sobre todo yo creo que información a nivel de Asturias, yo creo que sí, festival tiene que ser más conocido. Yo creo que sí, que a pesar de que yo creo que se hizo bastante esfuerzo, van periodistas todos los años al festival, pero yo creo que debería de tener más repercusión, porque no deja de ser una ventana enorme para Asturias, y de hecho así naye que, bueno, el mismo hecho de que se hayan acordado en asturiano para dirigirlo, y porque ellos valoren y dan esa importancia, ¿no? Entonces quizá a lo mejor fallámonos en un comunicarlo bien y habrá que hacerlo por ello. No, ya para este año ya lo vamos a ver. Hola, ya tenéis otra entrevista. ¿Cuándo se celebra el festival? Pues mira, ya es siempre la primera quincena de agosto, y el primer viernes de agosto hasta el segundo domingo, con lo cual estamos hablando este año ya del 3 al 13 en Aperquil. ¿Cuántos grupos pueden actuar en el festival? Bueno, grupos, pues son cientos de grupos, o sea, es decir, estamos hablando de 10 días, estamos hablando de las cifras, son muy impactantes, pero son reales, porque son por contabilización de tickets, son 4.500 músicos, entre gente que baila, gente que toca, grupos de gaites, grupos musicales de todo tipo, 4.500, y estamos hablando de más de medio millón de espectadores, o sea, movilizar todo eso, por ahí para allá, pues oye, pues te cuenta que hay 900 personas trabajando voluntariamente durante todos los 10 días para que todo furule, hay Lizardo, tienes ahí lo que decías al principio de la responsabilidad. No, yo no voy engañado, eso puedo asegurarte que no voy engañado, o sea que... Bueno, dinos, Cristina, acuérdate, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que tienes que organizar para que todo funcione bien? Pues fíjate, primero hay un equipo de gente que trabaja todo el año, que es lo que yo hacía hasta ahora aquí en Asturias, que son los delegados de cada uno de los países y regiones que participen. Entonces esa gente encárgase de hacer una selección de los grupos que van, y yo tengo que coordinarlos todo el año. Luego en la oficina hay 10 personas trabajando todo el año para trabajar desde la cuestión de económica, la cuestión de organizar los servicios públicos, los transportes, el agostio de la gente, lo que lleva la movilización interna, la parte técnica de sonido, de espectáculos, de escenarios. Luego hay una sección de, como decía antes, de Salón del Libro, el Salón del Libro, pues que está vinculado con el Salón de San Malo, que viene una gente a trabajar en esa cosa. También hay una parte de cine, es decir, hay una coordinación genérica de todo esto, y luego pues hay que ponerse de acuerdo, pues eso, con autoridades locales, alcaldía, Consejo Regional de Bretaña, en fin, y un trabajo pues de día a día bastante largo. De mucha responsabilidad. Cristina, Olaya. ¿Qué grupos musicales suelen actuar en el festival? Bueno, pues hay de todo. Mira, yo no sé si te suenen así mucho, pero por ejemplo, grupos famosos, yo creo que no hay uno de los de la música folk mundial, sobre todo en Asturias, la música celta, que no tengan pasado por allí. Por ejemplo, Capercaillie, que va a venir este año porque es el año de Escocia, los Chieftain, Altan, Dan Albras, Alan Steve, es decir, nombres que a lo mejor a ti así mayor a ellos todavía no llega mucho. Pero bueno, dentro de poco. Pero dentro de poco sí. Y luego de aquí, pues eso, pues Jan de Cubel, o grupos de Galicia como la Arna Lubre, o gente como Beleño, gente como Felipeyu, es decir, todos los grandes grupos de la música folk mundial pasan por allí, de Loguián. Cristina. ¿Hay alguna actividad para los más pequeños en el más festival? Pequeñinos, exactamente, Sí, porque sí. parece que cuando pensamos, y hay muchas familias y muchos nenos que nos están viendo y dicen, bueno, sí, pero este festival,
Y esto para mayores. Sí. ¿Hay algo para pequeñinos? Sí, hay un espacio que es el equivalente a lo que puede ser aquí el Jazz Solidario, donde hay pues actividades de todo tipo, desde comercio xusto hasta actividades para niños con juegos populares. También se dan clases de lenguas tradicionales, de lenguas de cada uno de los países, concretamente. ¿Clases? Sí, danse clases. O sea, profesores. Profesores que dan clase, por ejemplo, de bretón o de irlandés. Panenos, en un momento determinado, panenos, y para adultos. Si queremos ir, vais vosotros, llevamos a los padres y a los nenos, los padres a otras cosas y los nenos a clase de y entonces hay actividades y yo lo bueno que tiene Lorient es que está muy bien asitiado, y entonces hay muchas playas al rodeo de Lorient, con lo cual a 2-3 kilómetros pues ir a la playa a disfrutarlo. Yo creo que nos animamos, ¿eh? ¿Y teatro no hay nada? Hubo teatro. Eso sí que era guapo, tenías que potenciar el teatro. Hubo teatro asturiano y de todo. Tienes que dejarme llegar, tengo mucho que hacer paso un paso, pero hubo teatro va años y formó bastante bien. Luego, bueno, son fases, luego paróse porque realmente parecía que la gente no tiraba mucho. Y cuando fue el último año de estudios, que fue el 2003, yo llegué al grupo Nutris, que gustó bastante, estuvieron interpretando 2 cosas ahí. Y bueno, yo creo que va a haber que poco a poco ir entrando por ahí. Y además, Lorient yo hacía que esta transformación total, porque era la base militar, una base militar y con astilleros y demás, y marchó de allí la base, con lo cual pues entonces está abriéndose más hacia espacios que estaban ocupados, es decir, da juego para pensar en cambios interesantes de aquí a unos años, ¿no? Así que a ver. Bueno, la última entrega tienes que contestar ya, pero no tenemos casi tiempo. ¿Por qué tú, que ya es un hombre, fundaste un grupo musical donde nada más hay mujeres? A ver, ¿por qué razón? No te lo dicen como algo malo. No, y buena pregunta. No, pues mira, la cuestión surgió por lo siguiente. Yo quería hacer una grabación de cómo se tocaba la pandereta en Asturias, porque tenía sentido que había algunos músicos que decían que aquí que había muy poco ritmos de pandereta, y bueno, ¿qué están diciendo? Tan tochos. Entonces, pues hicimos una grabación primero con una selección de mujeres, y a partir de ahí propuse montar un espectáculo. Aquello fue medrando hasta estos 14 años que ya llevamos, y 4 discos y más de 300 canciones grabadas. Podría seguir la razón. Sobre todo, además, yo viví en una familia donde, como mi padre murió muy mozo propio, pues entonces siempre me quedé con tías, hermanas y demás, y debe ser que yo echaba de menos las mujeres, entonces pues ahora aprovechaste. Aproveché, entonces estoy metido, soy el único miembro de una asociación donde hay 30 mujeres. ¿Qué te parece? Bueno, lo que pasa es que el tuyo es un poco así, poco frecuente, un médico metido un poco a todos estos tingao, que hay un poco fuera de lo que parece que es lo tuyo. Efectivamente, lo que pasa es que yo siempre estuve muy enfocado en lo cultural y en la actividad de gestión cultural, ¿no? Entonces, pues, la verdad es que siempre lo lleva en paz. Bueno, Lisardo, fue un placer, dámoste la enhorabuena. Sabemos que tienes una responsabilidad, pero sabemos que bueno, que este año el festival merece la pena ir. Animamos a toda la gente a que vaya. Muchas gracias Lisardo, muchas gracias Olaya, muchas gracias Cristina, y vosotros ya sabéis que los miércoles y los sábados tenéis una cita con la tele de los esculinos, no faltéis. En Gijón, en el centro residencial de Somió, Urbanización El Remanso. 6 exclusivos chalés construidos y equipados con los máximos detalles. Domótica, aspiración centralizada, todos con su parcela individual y listos para entregar. En Somió, Gijón, Urbanización El Remanso, con la garantía de Construcciones Bericua S.A. Informa y vende Look and Find, Oficina Centro, teléfono 985 31 90 58, Gijón. Su agencia Renault en Oviedo, Álvarez Bolaños, les desea feliz Navidad y próspero año nuevo a todos los obetenses. Disfrute de la tecnología Renault para tener su coche siempre a punto.